Arrancamos siempre esta entrevista en El Faro pidiendo a nuestro invitado un seudónimo. Buenas noches, ¿cuál es el que has elegido para acompañarnos? Buenas noches, he elegido Aquiles. Aquiles. Normalmente empezamos siempre preguntando a los invitados su relación con el mar, su relación con los faros, pero a ti te voy a hacer, a Aquiles, le voy a hacer dos preguntas para arrancar y luego seguimos conversando. Una, ¿qué es para ti la muerte? ¿Cómo lo defines? Y dos, ¿qué es para nosotros la muerte? Entonces, para ti, Aquiles, ¿qué es la muerte? Una injusticia y una indignidad, aunque suelo distinguir entre muerte y mortalidad. En realidad la muerte es algo bastante vulgar que le ocurre a todo el mundo, también a los bichos, a los insectos, a las ranas, a las hormigas. Y la mortalidad, que es la conciencia de ese hecho biológico, eso ya es mucho más distinguido. Con todo, fácilmente, con un poquito de imaginación, yo, si hubiera sido creador del mundo, creo que lo hubiera mejorado y hubiera evitado o bien la decadencia y la corrupción, o si eso no es posible, por lo menos una dulzura, una suavidad o una ternura en los últimos minutos, las últimas horas. Hay quien ha dicho que hubiera sido más interesante nacer viejos y morir niños. Bueno, de hecho hay una obra de teatro, que es eso, Don José, Pepe y Pepito, que justamente es una especie como de retroceso de la vida, sí. Y para nosotros, es decir, para la sociedad, ¿cómo entiendes la muerte? ¿Qué dirías que es la muerte para la gente? Pues quizá es un hecho que le ocurre a los demás. La muerte es aquello que le ocurre a los demás. No es algo en lo que nosotros pensemos que nos pueda pasar a nosotros, es cierto. Es que paradójicamente, como volviendo a la distinción de antes, la muerte está permanentemente en nuestra vida, porque ponemos el telediario y nos hablan de muertos. Vamos a ver una película y lo mismo. Vemos una serie y constantemente se repite el tema del muertos, muertos, muertos. E incluso nos asomamos a ver el videojuego con el que está jugando nuestro hijo y se producen muertos sin cesar. Con lo cual la muerte está presente en nuestros días y a nuestro alrededor. Pero en cambio la mortalidad, que es la conciencia de nuestra propia condición, el saber que también nosotros vamos a morir, de lo cual además brota de esa conciencia todos los bienes que hacen la vida digna de ser vivida, porque existe el arte, porque nos vamos a morir, existe la filosofía, por lo mismo, y la ternura, y la belleza, y la amistad, ¿Por qué y el dices enamoramiento. que todo eso existe? ¿Por qué nos vamos a morir? Porque, por ejemplo, el arte, alguna vez lo he definido como una copia de seguridad. Como nosotros percibimos cosas hermosas, pero se irán con nosotros, como el río de la vida que arrastra todo, creamos algo que es una especie de copia de seguridad que hacemos en el ordenador, que es el arte. Y que es la justicia, sino lo que hacemos para protegernos de los más débiles, precisamente porque somos vulnerables. Y que es la ternura, sino también la conciencia de que a otra persona le puede producir, que es vulnerable y está siempre amenazada por el juego de la vida. Con lo cual, paradójicamente, la conciencia de la muerte, que es una indignidad, la muerte no es la muerte en sí, o sea, el acto de morir es una indignidad. Es una decadencia, es una indignidad, es algo que le pasa a todo el mundo, claro. Lo has explicado muy bien, a las ranas y a los seres humanos. La conciencia hace mortalidad brotar aquellos bienes que hacen la vida digna de ser vivida. Fíjate qué paradoja. Sí, es una paradoja. De hecho, tú has dicho muchas veces, y has hablado de la ejemplaridad, del legado que queremos dejar de nosotros mismos. ¿Es más o menos eso? Por una parte, es muy sorprendente, casi escandaloso, que cuando una persona se muere, un padre con el que a lo mejor ha estado conviviendo, o bien físicamente, o bien a distancia, pero psicológicamente cerca durante 15 años, es paradójico que al final te quedan 12 y media de anécdotas, no mucho más. Se condensa toda una vida en 12 anécdotas de una potencia simbólica extraordinaria. Cuando alguien muere, pues custodias tiernamente esa imagen de la vida de la persona desaparecida. Pero al mismo tiempo, tú tienes conciencia de que algún día dejarás tú esa imagen. Y entonces estás a tiempo de introducir a ese cuadro todavía colores, formas, luces, belleza, perspectiva, para que aquellos que custodian esa imagen vean una imagen que da luz como un faro. Bueno, vamos a ir a 1968, a Bilbao.
cuando naces, ese año tan mítico en la historia, el 68. ¿Y tú qué relación tienes con los faros ahora que has dejado esta frase tan bonita de ser un faro y de convertirnos en faro para alguien? ¿Qué relación tienes con el mar? No, pues con el mar, aunque nací en Bilbao y nací en el 65. No es el 68, es 65. Pues tengo una relación que no puedo decir que sea tan poética como otras personas tienen. Sí que, por supuesto, es algo que con frecuencia me viene a la mente como algo relacionado, por ejemplo, con lo sublime. He escrito sobre lo sublime y he tratado de desarrollar un argumento por el cual lo sublime es también posible en el siglo XXI, porque diferentes condiciones culturales han hecho que lo sublime prácticamente sea algo, muchos piensan que sea algo imposible, solamente pertenece al pasado. Pero no tengo una relación particularmente cercana al mar, salvo que me gusta y me parece bello. Con el faro, cuando lo veo, lo asocio a una de las dos misiones de la filosofía. La filosofía tiene las dos funciones de la luz. Una es la de dar luz y por tanto iluminar. La otra, que quizá no sea la función del faro, sí lo sería quizá pues de una hoguera o de una chimenea, sería la de calentar, porque la luz no solamente ilumina, también calienta. Y son las dos funciones de la literatura, y en particular de esa especial literatura que es la filosofía. Tiene como función iluminar la mente de aquellos que la leen, pero también caldear el corazón para que, una vez más, uno pueda vivir con gozo y la vida sea digna de ser vivida. La verdad es que la filosofía, que es una disciplina que habla de la vida y que nos hace entender muchas cosas que tienen que ver con la vida. De ahí tu explicación como luz o como parte que ilumina. Pero nunca nos imaginamos a los filósofos de niños. Yo no puedo imaginar a Platón de niño. Es como si siempre hubieran sido adultos, porque como piensan tanto y de esa manera... Pero sí, lo entiendo muy bien, pero eso también quizás responde a ese esquema de un filósofo científico, y no te puedes imaginar un niño científico. Pero si piensas como yo pienso, y lo he defendido con energía muchas veces, que todos los hombres y todas las mujeres somos nativamente filósofos, porque tenemos una interpretación del mundo. Como lo tiene también un niño, que ve el mundo interpretado. Es más, lo ve incluso más interpretado que nosotros. De hecho, las preguntas más difíciles las hacen los niños siempre. Sí, porque suelen ir a lo elemental, y lo elemental tiene que ver con lo enigmático de la condición humana. Fíjate, alguna vez he tratado de definir el enigma de la existencia humana, y es cómo es posible que la vida haya hecho brotar individuos con una dignidad infinita y sin embargo estén abocados a la indignidad de la muerte. ¿Cómo es posible que se haya producido esa disonancia de dos cosas, de algo tan hermoso? ¿Cómo puede hacer brotar esa flor tan delicada como es la vida consciente y sin embargo luego darle el mismo tratamiento que a las hormigas? Bueno, pero es que luego está la mortalidad. Ya nos lo has dicho al principio de la entrevista, y nosotros ya, siempre que pensamos en muerte, pensaremos también en mortalidad. Estupendo. En ese concepto que humaniza la muerte, ¿no? Claro, y que sobre todo que al final, siendo la vida humana lo que es, lo hace distintivo respecto a otros seres vivos. Y como digo, a lo mejor somos mortales precisamente porque para estar abiertos a la ternura. Javier Goma, cuando eras niño, ¿qué preguntas te hacías? ¿Te gustaba leer? Porque sé que llegaste a la filosofía más tarde, después de estudiar otra carrera, filología, me parece. Filología clásica. O sea, que no fue una cosa de terminar COU y tenerlo claro. Pero cuando eras niño, te hacías esas grandes preguntas que hacen todos los niños: ¿qué es la muerte? ¿Qué hay cuando uno se muere? ¿Dónde se ha ido el abuelo? ¿Te las hacías? Por un lado, yo defiendo que la filosofía es literatura, y que la verdadera filosofía, no la historia de la filosofía, no la filosofía académica, sino la verdadera filosofía nace de una vocación literaria. Y esa vocación literaria es distintivamente filosófica. Y tiene que ver la vocación con el amor. La palabra filosofía lleva en su seno el concepto de amor. Luego, por otra parte, entre los escritores, y un filósofo es básicamente un escritor, un juntapalabras, se dedica a juntar una palabra detrás de otra. Dentro de los escritores, creo que hay de dos clases. Aquellos para los que el momento decisivo ha sido la infancia, y aquellos para los que el momento decisivo ha sido la adolescencia. Yo soy claramente de los segundos. De manera que mi infancia es absolutamente
mediana, ¿no? Sin nada de relieve. No recuerdo ninguna experiencia particular, ninguna pregunta particular, ni para bien ni para mal. No es una edad de oro, tampoco es un lugar desdichado, es un lugar hasta cierto punto anodino. Y sin embargo todo brota, esa inadaptación y ese extrañamiento que es propio de la literatura a partir de la adolescencia, en mi caso. ¿Qué te pasó en la adolescencia? Pues que se me aparecieron las musas, una tarde muy hermosa, y me dieron una visión del mundo, y me enamoraron de esa visión del mundo, y he dedicado, esa es la definición que suelo dar de vocación literaria, las mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores años de mi vida a algo que nadie me ha pedido. ¿Cómo podemos entender que a alguien se le aparezcan las musas? Y además casi con fecha en tu caso. Sí, bueno, en realidad fueron unas apariciones sucesivas, pero fíjate, a lo largo de la historia de la literatura y de la filosofía nace con la teogonía de Hesíodo, y Hesíodo cuenta cómo él estaba pastoreando unas ovejas al pie del monte Helicón y se le aparecieron danzando y en corro las musas. Y él tuvo una visión. Y la otra gran tradición, que es la judía, también cuenta que estaba Moisés, lo mismo, pastoreando el rebaño de su suegro, y se le apareció la zarza ardiendo. No era un faro, pero sí una zarza ardiendo. Y ahí nacieron las dos grandes vacaciones que han gestado la gran cultura occidental de la que somos herederos. Es, por supuesto, una representación metafórica, pero es algo muy parecido a un enamoramiento que surge por una especie de presencia latente que te dice: tienes que dedicarte a esto. ¿Y luego se van y no aparecen más? ¿O han vuelto a darte un toque? Sí. ¿Alguna vez para vienen. decirte: oye, Javier Gomá, vete por aquí o ve por aquí, que te orientan? Sí, pero lo que yo más que una visita, en realidad fue un rapto. Tengo un ensayo que se titula así, Raptado por las musas. De manera que es que en realidad nunca se fueron, sino que te esclavizan y te van diciendo lo que tienes que hacer. En mi caso, además, fueron particularmente caprichosas, porque me secuestraron a partir de los 15, pero no me dejaron publicar mi primer libro, y en realidad no fui capaz de escribir mi primer libro hasta que lo publiqué con 38. Con lo cual estamos hablando de casi 13 años de inflexible y severo secuestro. Lo que ocurre es que cuando empecé a escribir, pues ya sí que tenía una visión muy redondeada, y cuando me pongo, pues sí que quizás sea distintivo de mis escritos que subyacen a ellos una visión, un cuadro bien terminado. Esta noche es el preludio del Día de Todos los Santos. Hemos pensado mucho acerca del significado de este día en una cultura, la europea, que suele dar la espalda a la muerte, que la palabra muerte casi nos quema en los labios, que cualquier funeral se trata de una forma, yo diría casi oscura, que se guarda el luto en los pueblos, así como vemos otras culturas. Por ejemplo, vemos siempre las películas en Estados Unidos que cuando hay un funeral invitan a la gente a su casa a tomar unos canapés, independientemente de la tristeza con la que uno viva el duelo o la ausencia. ¿Por qué tenemos en Europa esta forma de enfrentarnos a la muerte, que la consideramos tan oscura y tan difícil? Porque nos obliga a enfrentarnos a un enigma. Durante mucho tiempo hemos tenido una tradición que daba respuestas a ese enigma. Hoy no solamente no tenemos muchos no tienen esa tradición. ¿Qué es la religión? Que es la religión, sino que otros relatos que han venido a sustituirlo, pues no dan buena respuesta si hay o no continuidad del humano después de la muerte. Mira, por ejemplo, en mi caso, dentro de la llamada tetralogía de la ejemplaridad, dediqué el último volumen a tratar de recuperar para el ámbito de la filosofía algo que ésta había perdido a partir de Kant. Porque la pregunta sobre existe o no una continuidad de lo humano después de la muerte es una pregunta estrictamente filosófica que ya se planteó Pitágoras y desde luego Platón. Pero por algún motivo se ha dejado secuestrar por otras disciplinas. Y entonces ya la filosofía no piensa sobre eso, es como si fuera, no sé, estuviéramos hablando de espiritismo o de... ¿Ah, sí? Sí, la filosofía, no te encontrarás un filósofo que trate el antiguo problema de la llamada, en mi opinión mal llamada, inmortalidad del alma. Eso ha dejado de ser un tema filosófico. Y se ha convertido, pues me dejas perpleja, y ha dejado de ser filosófico para convertirse en un tema, ¿cómo? Pues una mezcla entre religioso, estrictamente religioso, pero ya no filosófico, o bien usurpado por disciplinas que podríamos llamar parapsicológicas. O sea, lo que decías del espiritismo, sí.
Pero la gente se lo se sigue preguntando qué hay más allá de la muerte. Tuvimos a Santi Balmes como gato pardo a la primera semana del Faro, y él decía que vendería su alma al diablo por saber qué hay exactamente en el segundo después de morir. Pues sí, y lo que tú estás diciendo, la pregunta o el comentario que estás haciendo, para mí corrobora mi propia convicción. Y es que es una usurpación que ha sufrido la filosofía, el dejarse parcelar una parte de su ámbito que ha sido un ámbito de meditación eterno, y que sin embargo en los 2 últimos siglos, a mi juicio, una mal entendida secularización de los temas teológicos, pues ya no lo aborda. Y la filosofía tiene una palabra que decir sobre eso. Antes te lo decía, el enigma de lo humano. Vivimos con una dignidad infinita, abocados a la indignidad de la muerte. Eso produce que toda vida que merezca verdaderamente el nombre de humana sufre un escándalo, que es el escándalo de su muerte. Y a medida que tu vida es más humana y más individual, más escandalosa es tu muerte, porque se produce un objetivo empobrecimiento del mundo, puesto que eres una forma irrepetible. Entonces, es genuina la pregunta filosófica de ¿esa muerte es decisiva? ¿Es definitiva? ¿O bajo qué condiciones podemos imaginar una continuidad de la vida individual más allá de la muerte? No vamos a tener respuestas equivalentes a las científicas, pero sí podemos empezar a desarrollar un pensamiento sobre qué es verosímil pensar o qué es asumible pensar con la conciencia del siglo XXI sobre esa materia. ¿Y qué es asumible? ¿Cómo resumo un libro en una frase? Inténtalo. Pues, bueno, es un tema de confianza. Lo diré de otra manera. Cuando antes hablábamos de la infancia, y uno tiene una infancia de una manera o de otra, de tal manera que para unos el mundo es digno de confianza, puesto que te han dado amor. Ya, incluso antes de que puedas decir la palabra yo, antes de que digas la palabra yo, ya hay unos entes que te han insuflado amor, confianza sobre la realidad, respecto a la realidad. Pero para otros muchos, desgraciadamente, el mundo es hostil. El mundo se les ha hostilizado prácticamente antes de que pudieran defenderse de ese ataque. Uh-huh. Entonces, de la misma manera que podemos o no hablar de personalidades que confían en la vida y personalidades que están a la defensiva de la vida, podríamos pensar que hay personalidades que son más receptivas a suponer o a esperar una continuidad del humano más allá de la muerte, y otras en cambio que no. Uh-huh. Tenemos que ir despidiendo esta entrevista en una noche muy especial. Presentábamos al principio del programa como una noche que, como los faros, está entre la celebración de Halloween, que se ha implantado ya en nuestro país, y los cementerios del Día de Todos los Santos. Pasamos de estar disfrazados y maquillados, haciendo una casi folclore de la muerte, a ir a visitar a los nuestros que ya no están, con flores, a limpiar las tumbas. Y entonces está aquí en medio esta noche, entre dos aguas, ¿no? Javier Goma, ¿qué hace mañana, Día de Todos los Santos? Pues, bueno, mañana es fiesta y iré a jugar al tenis, que es mi dedicación preferida, fuera de las actividades más intelectuales o familiares. Pero fíjate, has llamado la atención sobre una conexión entre lo que podríamos llamar fiesta y muerte, que es interesantísima. Fíjate cómo justamente antes de Semana Santa está el carnaval. Está ese momento de desorden absoluto, que es el carnaval, sí, de transmutación de todos los valores, justo antes de ir celebrando poco a poco la muerte. ¿Por qué? Porque el humor está necesariamente asociado a la muerte. ¿Y por qué? Porque el humor es un elemento de relativización. Nosotros difícilmente podríamos vivir si nos tomáramos demasiado en serio la vida. Y hay algunos elementos que tienden al totalitarismo. Y lo más contrario al totalitarismo es el humor. El totalitarismo político, lo primero que hace, las grandes dictaduras, es expulsar el humor. El totalitarismo de tu propio ego, que a veces podemos ser esclavos de nuestro propio ego, la manera de mitigarlo es la autoironía, el humor a costa de uno mismo, que es lo que muchas personas ególatras rechazan. Y finalmente, frente al absolutismo de la muerte, que es la seriedad suprema, solemos desarrollar, lo hemos visto muchas veces en los tanatorios, sí, en los el humor de tanatorio, es verdad. El humor que relativiza esa amenaza totalitaria de la muerte. Y tú misma has indicado cómo hoy pasamos del carnaval a mañana el cementerio. Sí, y sin embargo, Javier Goma, con todo lo que has
pensado, reflexionado, escrito acerca del pensamiento y el sentimiento y la capacidad del ser humano para hacerse preguntas y para intentar buscar respuestas. Cuando muere tu padre, escribes este texto inconsolable, que es tan cotidiano y tan normal, que ante la pérdida de una figura como la paterna estemos inconsolables, que no encontramos consuelo en nada. No encontramos, porque es la experiencia de lo que no tiene ni quieres que tenga consuelo, porque quieres hacerle justicia a una desesperación absoluta. Y aprendes dos cosas. Aprendes que frente a la muerte hay un primer momento, que es la insumisión. Y además esa insumisión es buena, porque como antes te decía, de esa insumisión nacen cosas como el arte, la belleza o el amor. Pero hay otro momento que no es incompatible con el primero. Es que junto a la insumisión, el jugar al juego de la vida. El comprender que formas parte del ciclo de renovación de la vida. Que tú te irás, pero que otros vendrán. Y que esa especie de cosa un poco lúdica, un poco deportiva, junto a la insumisión, el deporte. El saber que formas parte del ciclo de la vida. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche tan especial. Aquí, en el Faro de la Cadena SER. Ha sido un placer escucharte, hemos aprendido mucho. El placer ha sido mío y yo también he aprendido. Buenas noches. Buenas noches.